Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. Comencemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa El Arte de Estar Bien, un espacio para escucharnos, cuestionarnos y acercarnos a eso que realmente importa, nuestro bienestar. Mi nombre es Zuleima Ángeles. Yo soy la psicóloga Alejandra, como ya nos conocen. Entonces, el día de hoy, como cada semana, hemos estado trayéndoles nuevos invitados. El día de hoy no podía faltar, ¿verdad? Claro. Entonces, yo quisiera iniciar con una pregunta para nuestra audiencia y es, ¿ustedes qué hacen cuando las emociones los sobrepasan? El día de hoy, por eso nos acompaña nuestro querido Juan Pablo Vázquez. Y él es psicólogo y magíster en psicología con profundización en clínica. Él tiene entrenamiento en PAF y DBT, así como cursos de trauma y terapia de aceptación y compromiso. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación y esperemos que podamos hablar un poco acerca de lo que es la regulación emocional. Así es, exactamente. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Y precisamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. Por eso iniciamos esta pregunta, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre esta regulación emocional. Entonces, nosotras quisiéramos quizás para que nuestra audiencia conociera un poquito más al respecto, que nos contaras qué es regulación emocional. Bueno, la regulación emocional es la habilidad que nosotros tenemos precisamente para poner entre comillas, calmar una emoción. Voy a decir entre comillas, porque realmente no es calmar, realmente es seguir esa emoción y ya vamos a explicar un poco más acerca de esto. Oye, y... Al- Ajá, dime. bueno, la raíz principalmente latina de la emoción, que es la palabra de moveré, es muy importante entenderla como movimiento, eso significa movimiento. Y es muy importante esa palabra porque precisamente las emociones nos impulsan a movernos. Y en ese movimiento es cuando encontramos calmarlas. Y ya vamos a hablar un poco más acerca de eso. Ok. Y oye, las emociones son, ¿cómo decirlo? ¿Significa que debemos dejar de sentirlas? Bueno, eso es una pregunta súper importante. Y la mayoría de las personas creen que las emociones displacenteras como la tristeza, el miedo, la ira, el asco, no las quieren sentir. Y a mí me gusta poner esta metáfora como si nosotros fuéramos una máquina, entre comillas, y tuviéramos botoncitos. Entonces voy a hacerte esta pregunta. Esos botoncitos en una máquina avisan si algo está bien o está mal, ¿cierto? Es decir, si se prendió un botoncito es porque hay una pieza que no está funcionando como debería funcionar. ¿Tú crees que la respuesta sería desconectar ese botón? ¿Tú crees que la máquina ya estaría bien del todo? Ok, y creo que ese es un punto muy importante, ¿sabes? Porque justo como mencionas, a veces esta parte de las emociones las vemos como pues malas, como que como se sienten Ujú, desagradables, justo como dices, ¿no? Queremos dejar de sentirlas y queremos justo como dices, ¿no? Pues si yo no aprieto ese Ujú. botoncito, pues tal vez se va a ir, pero pues al exacto. final no pasa nada, o sea, no quiere decir que realmente se solucione algo. Este es el punto. Entonces, quitar el botón no es la solución, es encontrar qué es, volviendo al caso de las emociones, el impulso de acción que nos está indicando esa emoción que tenemos que hacer para tratar de regularnos. Ese es el punto de las emociones, regularnos. Ok. Ujú. Para eso podemos hablar entonces de algo importante y son las emociones primarias. Las emociones primarias son las emociones que precisamente nos ayudan a sobrevivir. Estas emociones son universales. ¿Por qué son universales? Imaginemos una gacela. Imaginemos una gacela que está siendo perseguida por un depredador, un león o lo que sea. Esta gacela, lo más seguro es miedo. Pongámonos en la situación de la gacela en un momento. ¿Qué pasaría si esa gacela estuviera pensando, no, todo va a salir bien, el león no me va a coger, esto va a salir muy bien? Pues si sigue pensando eso y si está relajada, pues tal vez no corra de la misma manera
cómo correría si tuviera miedo, diciendo, ese león está cerca, necesito correr más rápido. Y ese es el punto de la supervivencia. En este caso, el miedo a la gacela le funciona para sobrevivir. Lo mismo pasa entonces con nosotros. Por ejemplo, cuando estamos en la calle y alguien nos saca un cuchillo, nosotros qué sentimos en ese momento, miedo. Y tal vez tengamos el impulso de correr o el impulso de quedarnos quietos. Y eso es una manera en la cual el miedo nos está ayudando a sobrevivir. También es importante tener en cuenta acerca de otras emociones, como es la tristeza, que también es una emoción primaria. Por ejemplo, si vemos los elefantes cuando tienen pérdidas hacen sus propios rituales. Y el impulso de ese ritual es la tristeza. Entonces la tristeza les ayuda a conectar entre ellos y a poder reflexionar más acerca de la pérdida. Pues en este caso no reflexionan eh, como nosotros, pero en los humanos la tristeza nos impulsa a querer conectar. ¿Por qué digo la tristeza? Porque mucha gente la sataniza, entre comillas, ¿cierto? Dice que no le gusta sentir tristeza, pero si vemos cuando estamos tristes es la manera en la cual es mucho más fácil que los otros conecten con nosotros. Y eso es súper importante. Y también hablamos de la ira. Cuando, volviendo al mundo animal, si un león está definiendo su territorio y se mete otro león, lo más probable es que defienda su territorio, le meta un garrazo, le muerda, cualquier cosa, y eso es impulsado es por la emoción de la ira. Lo mismo pasa en nosotros, cuando se meten en nuestro cuerpo, en nuestro territorio, cuando sobrepasan los límites que nosotros ponemos, aparece la emoción de la ira precisamente para defender nuestro territorio y los límites que nosotros mismos estamos poniendo. Entonces, por eso es muy importante primero identificar que no hay emociones buenas o malas. Hay emociones que nos indican que tenemos una necesidad de algo. Y es importante empezar a aprender eh, a reconocer cuáles son las necesidades que tenemos en ese momento. Ujú. Mm, Sí, y justamente ahí entra esta parte, ¿no? Que como mencionas, son útiles para nosotros y sobre todo, incluso el hecho de que hablamos un poquito acerca de la evitación, ¿no? De este malestar que nos generan ciertas emociones y que no son malas ni buenas. Pero yo quisiera también que a lo mejor nos comentaras esta parte de por qué a veces sentimos que incluso nuestras emociones nos controlan, ¿no? No sé, por ejemplo, en este caso de la evitación que se suele ver o que en personas dicen, ¿sabes qué? Es que yo soy muy enojón, entonces trato de evitar estas situaciones en donde yo estoy enojado constantemente o que me enojan y sentimos que a veces perdemos este control bajo nuestras emociones. bueno, creo que estás hablando de cosas muy importantes, sobre todo porque creo que hay tres puntos importantes acerca de lo que es la evitación emocional. Primero, tenemos que hablar, entonces ya que hablamos de las emociones primarias, ahora tenemos que hablar de una cosa que se llama emociones secundarias. Las emociones secundarias son emociones que no necesariamente nos ayudan a sobrevivir, pero tienen que ver con nuestro aprendizaje, nuestra historia de aprendizaje. Entonces, personas que no sienten realmente que se metan en sus límites, pero despierta la emoción de la ira, lo más probable es que a lo largo de su historia de aprendizaje hayan tenido constantes situaciones donde estuvieran irascibles o se hayan comportado irascible con ellos. Entonces, aparece lo que se llama los condicionamientos emocionales, que cuando las personas viven situaciones parecidas a lo que vivieron en el pasado, se activan y no necesariamente es porque esté teniendo una necesidad real emocional, es una necesidad de pensamiento, es decir, una necesidad cognitiva. Y ahí viene otro punto importante y es la evitación emocional, como tú estabas mencionando. Hay un término que utiliza Marsha Linehan, que es la creadora de la terapia dialéctica comportamental, que es una terapia que está centrada mucho en la regulación emocional y tiene que ver con lo que es la fobia emocional. Cuando las personas tratan de evitar mucho una emoción, es como ustedes que están en México, es la alberca, ¿cierto? Nosotros aquí en Colombia le conocemos la piscina.
Es como cuando uno está en la alberca con una bola o con un balón de aire y trata de hundirlo, y cuando uno lo deja de hundir y lo suelta, aparece con mayor fuerza. Eso es lo mismo que pasa con la habitación emocional. Se crea un efecto que se llama represión emocional. Y es que entre más uno evita una emoción, aparece con mayor fuerza. Y entre más fuerte se vuelve, pues más impulsivo se vuelve la persona. Y ahí viene una parte importante y es de la regulación emocional y es la invalidación emocional. Cuando hablamos de emociones que son muy intensas, cuando hablamos de emociones que no se pueden controlar fácil, tenemos que hablar de una cosa que se llama de regulación emocional. Y como lo está diciendo precisamente también Marshall Linehan, que tiene que ver mucho con la terapia dialéctica comportamental, que se enfoca en la regulación emocional, ella nos dice que cuando tenemos un historial constante de invalidación emocional, en el cual nuestras emociones, ¿qué significa que una emoción sea invalidada? Que no le presten atención, que se castigue. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, aquí en Latinoamérica es eh, las personas que sufren de abuso sexual, les dicen que no, es que fue tu culpa, es que tú estabas vestida así, es que tú lo seduciste. Eso es una forma muy clara de lo que es una invalidación emocional. O otra muy clara es, yo te voy a pegar para que llores de verdad. O los hombres no lloran, los hombres no sienten tristeza. Eso es otra forma de invalidación emocional. Entonces, cuando tenemos historia repetitiva de invalidación emocional y se combina con otra cosa que se llama genética con tendencia a la regulación emocional, que son los niños que son muy emocionales, los bebés que se nota que desde pequeños se sienten muy emocionales, no se regulan fácil. Cuando tenemos estas dos combinaciones, aparece una cosa que se llama la desregulación emocional. Y la regulación emocional se caracteriza por tener tres, digámosle, cosas importantes en las emociones. La primera es, son emociones muy intensas que se despiertan. La segunda es que se despiertan por cualquier cosa. Y la última es que se demoran mucho en volver al estado base. ¿Qué es volver al estado base? A estar tranquilos, a volver a no sentirse tan intensas. Cuando aparece la regulación emocional, entonces aparece una cosa que se llaman conductas problema. Es decir, la emoción impulsa la conducta. Ahí es cuando hablamos de personas agresivas, que violentan a otras personas, personas maltratadoras, conductas suicidas, por ejemplo, cuando hablamos también del cutting, cuando hablamos de las autolesiones, inclusive hasta hay algunas relacionadas también con el consumo de sustancias. Eso tiene mucho que ver entonces con lo que es la invalidación emocional y la regulación emocional. Bien. Bien, ¿qué otra pregunta me quieres hacer? Ok, justo me gustaría preguntarte, ¿por qué tú consideras que sería como importante tal vez el hecho de, pues, identificar como lo que sentimos, pero sobre todo ponerle como un nombre a eso que estamos sintiendo? Muy bien. Creo que estás tocando el siguiente tema que viene enlazado con la regulación emocional y es la validación emocional. Marshall Linehan tiene una metáfora muy chévere, o bueno, aquí en Colombia chévere es como decir muy buena, me gusta mucho, y es que hay que encontrar la pepita de oro en el pajar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú sientes una emoción es por algo. Hay que encontrar ese algo. Y cuando uno la nombra, uno puede encontrar por qué está sintiendo esa emoción. Entonces, el primer paso para la regulación emocional es nombrar lo que estamos sintiendo. Ejemplo, en este momento perdí un parcial, un examen, perdí a un ser querido. En este momento me siento triste. Y es válido que me sienta triste porque acaba de perder a alguien. Ese es el primer paso para la regulación emocional. ¿Por qué? Para poder identificar qué me está impulsando esa emoción, tengo que reconocer primero cuál es la emoción y validarla de la manera en la cual reconozco la emoción. Entonces, el reconocimiento emocional que viene acompañado con la validación emocional, es decir, encontrar la pepita de oro en el pajar, es una manera en la cual empezamos a transitar
el camino de la regulación emocional, porque la idea entonces es encontrar los impulsos de acción que nos están generando esas emociones. ¿Qué son impulsos de acción? Lo que nos mueve a hacer. Un ejemplo, me siento triste, necesito conectar con mi familia, necesito estar con mi familia. Eso es un impulso de acción. Tengo mucho enojo, estoy muy irascible. Esta persona está sobrepasando mis límites. Tengo que poner un límite y decirle ya basta. Eso es seguir un impulso de acción. Tengo mucho miedo, esta persona me está mirando feo, tiene un arma, tengo que salir corriendo. Eso es seguir un impulso de acción. Entonces, cuando seguimos los impulsos de acciones, empezamos a regular las emociones primarias. Ya de las emociones secundarias es otro cuento diferente, porque tiene que ver mucho con la historia de aprendizaje, ¿cierto? Ujú. Y justamente aquí viene algo muy importante, ¿no? Porque muchas personas solemos quizás confundir el control de emociones, la gestión emocional, con ahora sí que dejar de sentir estas emociones cuando es esta expresión emocional, ¿no? Entonces yo quisiera saber o que le comentaras a nuestra audiencia qué hábitos influyen directamente en nuestra capacidad para regular estas emociones, sean primarias o más bien secundarias. Uy, súper bien. Creo que es una muy buena pregunta porque inclusive Marshall en su terapia de dialéctico comportamental tiene unos módulos en los cuales enseña habilidades y en el módulo precisamente de regulación emocional hay una cosa que se llama vulnerabilidades. Y es lo mismo que tú estás diciendo. Vulnerabilidades que tienen que ver con la, digamos, la tendencia a que las personas sufran más de regulación emocional que otras cosas. Entre esas vulnerabilidades tiene que ver con cuestiones del ciclo, digámosle, biológico, de vivir, entre esas dormir bien, que tú duermas mal, no sé, yo creo que muchos de nuestros oyentes han identificado que cuando ustedes duermen mal, tienen un estrés, un mal genio, un miedo, una ira más fácil que se despierta. Comer, creo que es algo muy, eh, digámosle, común experimentar malestar emocional cuando tenemos mucha hambre. No sé si ustedes han identificado eso. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo tengo mucha hambre, a veces me da mucho mal genio. Ujú. El consumo de sustancias psicoactivas, entre esos el alcohol. El alcohol, ya hablando desde la parte más fisiológica, es un psicoactivo que es un psicodepresor. Entonces, puede que mientras estés en la rumba tomando tus traguitos, mientras estás, eh, aquí en Colombia le decimos prendos, no sé en México cómo le dirán, Ay. pero mientras estás así prendidito, te sientes feliz, pero al otro día te va, aparte de los guayabos morales, físicos que tienes, también tienes un guayabo emocional. Ujú. Creo que la cruda, ustedes le dicen la cruda, Sí, ¿cierto? Sí. cruda. Ujú. Entonces hay una cruda emocional. Te sientes más triste, te sientes más depresivo, te sientes más mal. Entonces, el consumo de sustancias psicoactivas también es algo que tiene que repercute en tu regulación emocional o inclusive cosas más, digámosle, profundas desde la parte de biología, como lo que es el dolor físico. El dolor físico hace que una de las emociones más normales que aparezca es la ira. Y si tú no vas al médico por ese dolor que tienes, y si tú no vas a las revisiones generales de alguna enfermedad que tú tengas, de diabetes, artritis, ese tipo de cosas, es normal que vayas a tener una desregulación emocional, que tus emociones no estén del todo reguladas. Entonces, las enfermedades médicas también influyen mucho en lo que es la desregulación emocional. O inclusive no hacer ejercicio. Esas son cosas que también tienen que ver desde la parte general. Sin embargo, también hay cosas más específicas que tienen que ver con el historial de aprendizaje de cada ser humano. Sí. Y ya desde un examen, nosotros, la parte de los psicólogos conductuales, hablamos de un análisis funcional, podemos identificar desde qué es lo que pasó, antes que pasó y después que pasó, mirar qué vulnerabilidad tuviste en tu vida,
qué pudo haber provocado esa emoción. Un ejemplo es que he estado muy ansioso y no sé por qué. Listo, antes de estar ansioso, dime qué estaba pasando. Ah, no, es que vi a mi papá. Y después de eso es que como que sentí algo de ansiedad. Ah, listo, ok. Y cuéntame un poco más de la historia de tu papá. No, mi papá siempre me ha exigido mucho, me ha castigado mucho, es muy temperamental conmigo. Entonces, fíjense que el historial de aprendizaje tiene que ver mucho también con lo que es la regulación emocional. Y eso es importante que cada uno logre identificarlo para poder entonces regularlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, eh, es que tuve un examen y estuve muy ansioso o estuve muy, o bueno, otro ejemplo con otra emoción, la ira. Es que he estado muy mal geniado y no sé por qué. Listo, y tú le preguntas, ¿por qué? Que antes de estar mal geniado, ¿qué sentías o qué pasó? No, es que vi a esta persona que constantemente me molesta, he tenido una historial donde me hace matoneo, donde no me deja tranquilo y después de eso me dio mucho mal genio. Entonces también desde la parte particular, no solamente las partes generales, sino cosas particulares, hay que identificar cuáles son las vulnerabilidades de cada ser humano mediante un análisis funcional de la conducta que hace que las emociones se despiertan y ya después regularlas de la mejor manera posible. Y sí, creo que esto es sumamente importante, ¿no? Porque al final sabemos que hay muchas cuestiones que hemos aprendido, cuestiones contextuales que a veces favorecen esa desregulación emocional. Y bueno, muchas Correcto. veces llegamos a decir como esta parte de, permítete sentir eso que estás sintiendo y todo esto, ¿no? ¿Por qué consideras que atravesar la emoción nos puede ayudar justamente a que las mismas emociones pierdan como esa intensidad? Bien, yo creo que eso es una pregunta que tiene mucho énfasis en lo que se trabajó con la ansiedad, ¿cierto? Ujú, El trabajo con la ansiedad se basó en lo que es la exposición. La exposición, la idea, digámosle, ya hablando desde la parte de exposición emocional, no solamente con la ansiedad, Marshall Linehan habla acerca de la exposición emocional como una forma en la cual las personas se acostumbran a sentir una emoción y a no seguir los impulsos de acciones de problemáticos que tienen. Un ejemplo, sentir la ira y no querer pegarle a un compañero, sentir la tristeza y no querer tener una conducta suicida. Y una de las cosas que ayuda a la exposición emocional es digámosle, disminuir lo que es la fobia emocional. Entonces, hablamos del principio de que las personas se acostumbraron a evitar las emociones y eso hace que tenga el efecto de represión emocional y eso hace que las emociones se vuelvan mucho más intensas. Entonces, cuando ayudamos a nuestros consultantes a sentir más la emoción sin necesidad de hacer ninguna conducta problema, les ayudamos también a generar un nuevo aprendizaje de que el sentir las emociones no va a pasar nada malo, solamente es una emoción. Y hay una metáfora que incluso utiliza Marshall Linehan, que me gusta mucho, que es la metáfora de la ola. Las olas empiezan a subir, a subir, y subir, y subir, y llega un momento donde no suben más y lo que hacen es bajar, 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 bajar. Lo mismo pasa con la emoción. Podemos sentir una emoción sin hacer conductas problema, pero también podemos sentir emociones y podemos ayudarnos a regularnos. exacto. Eso también es importante. Es decir, me siento triste, voy a sentir la tristeza, pero para dejarme de sentir tan triste voy a conectar con mis redes de apoyo, voy a conectar con mis amigos. Eso Ujú, también es súper importante, porque eso también hace parte de seguir los impulsos de acciones de emociones primarias, no de emociones secundarias, de emociones primarias. ujú. ¿Listo? Sí, exacto. Y la verdad creo que es un tema bastante extenso. Tristemente, pues ya mero llegamos al final de este programa del día de hoy. Sin embargo, no sé si gustas compartir como un comentario final, algo para que nuestra audiencia, pues quizás si quiere empezar a regular sus emociones, empiece por algún paso. Bueno, el paso más importante es, para regular una emoción, tenemos que estar tanto regulados en la parte comportamental, cognitiva, para que las emociones estén tranquilas. Entonces, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, si tienes un dolor ir al médico y sobre todo aprender sobre las emociones básicas. No tenerle miedo a las emociones, hay que sentirlas. Y aparte de sentirlas, hay que identificarlas y etiquetarlas y ver cuál Ujú, es el impulso de acción que nos está haciendo, digámosle, o lo que nos está impulsando, valga la redundancia, esa emoción para poder calmarla.
Eso es muy importante. Y sobre todo ir a terapia, ¿cierto? Sí, Hay que ir claro. a terapia para lograr identificar mejor esas emociones y esos impulsos de acción. Exactamente, muy bien. Sí, creo que todo esto que mencionas es sumamente importante y es algo que debemos de tomar en cuenta. Ahora, como para terminar, nos gustaría que pudieras darnos tus redes sociales para poderte contactar. Ah, sí, me pueden buscar como Juan Pablo Velázquez Mazo en Instagram, que inclusive tengo una bandera del Barcelona, es muy reconocible. Ok, muy bien. Y solamente tengo Instagram, entonces solamente sería eso. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Te agradecemos mucho el hecho de que hayas aceptado nuestra invitación. Esperamos poderte tener otro día aquí en este espacio que sabes es tu casa, es tuyo. Y bueno, te agradecemos todo y nos vemos el próximo programa. Así Cuídense es, mucho. cuídense. Bye. Gracias. Esto fue el arte de estar bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Te saluda Giorgio de Dos Voces, un café sin guión y te quiero invitar a que nos sintonices todos los miércoles en punto de las 5 p.m. por YouTube, Facebook y ahora también disponible en Roku. Acompáñanos, te esperamos.